Dios te bendiga, Dios te guarde en esta poderosa tarde, ¿verdad? Bueno, mañana todavía, porque no son ni las 12. Y nada, voy a traer el capítulo 7 de Juan, que habla, ¿verdad?, de los incrédulos hermanos de Jesús. La segunda parte se subió y la primera parte, que aparentemente la borré de mi teléfono pensando que ya había subido al YouTube, pues no subió, tengo que volver a grabar la primera parte, que es la que voy a dar ahora, que es desde el versículo 1 hasta el versículo 39. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y pasadas estas cosas, andaba Jesús en Galilea. No quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie procurará darse a conocer y al mismo tiempo hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creerían en él. Les dice entonces Jesús: mi tiempo aún no ha venido, pero cualquier tiempo es bueno siempre para vosotros. O sea, cualquier tiempo siempre es bueno para vosotros. No puede el mundo aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, y sus obras son malas. Vosotros subís a la fiesta. Yo no subo aún a esta fiesta, porque mi tiempo aún no es cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó aún en Galilea. Pero, sin embargo, cuando sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió a la fiesta, no en público, sino en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había mucho murmullo de él entre la gente. Porque unos decían: bueno es, y otros decían: no, sino engaña a la gente. Mas ninguno hablaba abiertamente de él por temor a los judíos. Entonces, dice que aproximadamente 6 meses de tiempo de la Pascua en abril y a la fiesta de los tabernáculos en octubre, se hablaba de que Jerusalén y Judas, estos eran los líderes religiosos de la nación, y hay que hacer una distinción entre ellos y la multitud de la gente, refiriéndose a Santiago, a José, a Simón y a Judas. Y eso está en Mateo capítulo 13, versículo 55. Era una declaración de sarcasmo por el uso de las palabras tus discípulos. Estaban diciendo que ellos, sus hermanos, no eran sus discípulos, y quisieron que todos supieran que ellos no tenían asociación alguna a su grupo. Dice que se daban cuenta de la animosidad de los líderes religiosos en contra de Jesús, y que por eso no podían evitar saber que él se expondría si fuera allá en esa oportunidad. Es muy similar a las tentaciones ofrecidas a Satanás en el desierto. Y eso está en Mateo 4, del 1 al 11. Dice que de haberse presentado su madre, sus hermanos y sus hermanas como leprosos morales en necesidad de limpieza por sus pecados,
ellos se hubiesen dado cuenta quién y lo que era Él, porque el conocimiento de las realidades espirituales solo se llega al alma a través de un corazón convencido de pecado, no por el intelecto religioso, es decir, a un corazón limpio y puro, libre de todo mal. En el tiempo de la crucifixión, lo cual sucedería en algunos 6 meses, ellos no entendieron eso y tampoco los discípulos más allegados a él. Dice que su declaración expresa que las ideas de ellos eran similares a las del mundo y por lo tanto las del diablo. Que el Señor reprenda. Aleluya. Dice que el pensar ellos en ese momento estaba de acuerdo con el pensar del mundo, lo cual era Satanás. El mundo de la religión corresponde mayormente a cualquier cosa en el sentido religioso y no es según las escrituras. Pertenece al hecho de que la mayoría de la gente asistía a esa fiesta poco entendiendo el verdadero significado espiritual, de esa fiesta. Dice que en su momento para cumplir que esta fiesta representaba todavía no había llegado y no llegaría hasta el milenio. Esperó 2 o 3 días antes de irse por fin de Jerusalén. Jesús insinúa, ¿verdad? O no quiso viajar con sus hermanos al darse cuenta de su hostilidad y aunque sus otros motivos por la demora tenían más validez, la cual declara que fue hecho por razones específicas. Está hablando de la jerarquía religiosa de Israel para estar seguro de que ellos no le buscaban por otros motivos correctos, ¿verdad? Corresponde a los comentarios, tanto negativos como positivos, del último grupo y que sin lugar a duda intentaba conseguir el favor de los líderes religiosos de Israel, a quienes estaban en contra de Cristo, y eso se mostraba favorablemente. Entonces, cuando hablamos del templo, la palabra, ¿verdad? En el versículo 14 continúa y dice así: y había pasado la mitad de la fiesta, cuando subió Jesús al templo y enseñaba. Se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras, no habiendo aprendido? Les respondió Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina, si viene de Dios o si hablo yo de mí mismo. El que habla de sí mismo en su propia gloria busca, pero el que busca su gloria de el que lo envió es verdadero y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley, aún ninguno de vosotros hace la ley. ¿Por qué me procuráis matar? Respondió a la gente y dijo: demonio tienes, ¿quién te procura matar? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todo os maravilláis. Cierto, Moisés os dijo la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión, en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en sábado hice sano, por completo a un hombre. O sea, que él sanó día sábado a un hombre por completo. Dice que no juzguéis según lo aparece, sino juzgad por justo juicio. Decían entonces uno de los de Jerusalén:
¿No es este a quien buscan para matarlo? Y he aquí habla en público y no le dicen nada. Si habrán entendido verdaderamente los principales que este es Cristo, porque este sabemos de dónde es, y cuando viniere el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Entonces clamaba Jesús en el templo enseñando y diciendo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no conocéis. Yo le conozco porque de él soy y me envió, y él me envió. Entonces procuran prenderle, pero ninguno le echó mano porque él aún no había venido su hora. Y muchos del pueblo creyeron en él y decían: el Cristo cuando viniere hará más señales que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él y que murmuraban de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron oficiales para que les prendieran. Y Jesús dijo: aún un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podrás venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde intenta irse este que no le hallaremos? ¿Se ha de ir con los esparcidos entre los gentiles y enseñar a los gentiles? Ellos preguntaban. Eh, quiere decir que esto dijo: buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podéis venir, ¿verdad? Entonces, estaba hablando de la clase gobernante y culta en el templo. También a los grandes institutos y teológicos en Jerusalén, que a pesar de su oposición a él, el efecto inmediato de su mensaje dio gran asombro a pesar de sí mismo. Ellos estaban conmovidos por lo que él decía y cómo lo decía. Era una afirmación mucho más mayor que cualquiera de los profetas de la antigüedad. En otras palabras, su doctrina, que es de Dios. Dispuesto a hacer la voluntad de Dios, y si verdaderamente usted conociera a Dios e intenta hacer su voluntad, al instante reconocerá mis palabras como la verdad. Por ello, sabrá que son de Dios, ¿verdad? Está hablando de aquellos que hablan palabras que se originan del hombre, ya sea de ellos mismos o de otros. Procura traer gloria a Dios. Cristo dice que Él es verdadero y justo, porque procura toda la gloria sea para Dios. Ellos afirman que guardaban la ley y Jesús dice, en efecto, y les echa en cara que eran unos mentirosos. Era en sí una acusación en contra de sus afirmaciones de guardar la ley, porque la ley prohibía el asesinato. Quienes dijeron esto a la gente, ¿sabe? Eran las personas y no eran los líderes religiosos. Ellos ignoraban lo del complot y por lo tanto ellos ignoraban y estaban asombrados por la declaración de Jesús. Se refería a la sanidad de un hombre en el día sábado, la cual fue realizado a 1 año y medio antes, y muy posiblemente que los líderes religiosos habían planeado el tema. A lo que quiere decir que el Señor le dijo a Moisés
que incluyera la circuncisión en la ley y que en realidad tuvo un comienzo con Abraham. Y eso está en Génesis capítulo 17, versículo del 9 al 14. Jesús señalaba que si la circuncisión fuera legal en el día sábado, cuánto más legal sería una acción que le beneficiaría mucho a una persona tal como en una sanidad. El interrogante quería decir que Jesús, quien realmente era el cumplimiento de estas leyes y a quien ellas en un principio señalaron, había cumplido lo que esas leyes simbolizaban, pero no podrían desempeñarla. Dice en efecto que si ustedes piensan que no han violado el sábado en la circuncisión, entonces, ¿cómo pueden pensar que yo he quebrantado el sábado cuando he sanado a uno de ustedes que estaba impotente hacían 38 años? Eso se los estaba diciendo Jesús a ellos, ¿verdad? Dice que el juicio debía hacerse según la palabra de Dios completa y no solamente tomar una sola porción y previrla para su propia satisfacción. Esto concierne a los originarios de esa ciudad, lo cual que significa que el complot a matar a Jesús por las autoridades religiosas no era un secreto completo, al menos aquellos en Jerusalén. Cristo no retuvo nada. Y los gobernantes de ese momento no le dijeron nada, simplemente debido a las muchedumbres masivas que le escuchaban. Declara que extensa y cuán detallada era la idea de la venida de Cristo, lo cual fue dicho en un sentido negativo. Ellos declaraban que conocían a su familia, el lugar de su niñez, y ellos no le respetaban. Era un error común de aquella época acerca del Mesías. La Biblia enseñaba todo lo contrario en aquel entonces. En efecto dice que ustedes piensan, o sea, Jesús les decía a ellos, ustedes piensan que me conocen y de dónde yo vengo, pero la realidad no la saben. En efecto, ellos no sabían de dónde provenía Jesús, sino que ellos pensaban que venían, ¿verdad? Que venía de Jerusalén, que venía de Galilea, que venía, ¿verdad? De otra parte, pero en realidad ellos no sabían que venía del Padre, que está en los cielos. Dice, en efecto, me conocen como Jesús de Nazaret y aún no me conocen, ya que no conocen al que me envió, pero yo soy de él y él me envió. A pesar de todas sus afirmaciones y gran demostración de religión con franqueza, que les dice que ellos no conocen a Dios. Se lo dijo bien sinceramente. O sea, tú no sabes quién yo soy ni de dónde yo vengo. Tú me conoces porque pues mi nombre es Jesús de Nazaret, pero no saben quién me envió. Quien lo envió fue Dios. Dicen que ellos eran de la misma esencia. Es del Padre de un modo y posición única, como ninguno de los profetas, ni aún como los ángeles. Dice que estos eran líderes religiosos de Israel y que estaban tan enfurecidos, tan enojados, tan facultados por Satanás que lo odiaban. El Espíritu Santo orqueaba acontecimientos para detener a estos sinvergüenzas, pero no era todavía el tiempo que Jesús había de ser crucificado para que ocurrieran, ¿verdad? Estas cosas 6 meses más tarde. Dice que de ningún modo se remitió a las autoridades religiosas, sino a la machedumbre
reunida en la fiesta de los tabernáculos, que habían venido de todas partes de Israel hasta de otras partes del Imperio Romano. Las evidencias del poder de Dios en la liberación de la gente fueron tan obvias a todos que en consecuencia los líderes religiosos estaban ahora entre la espada y la pared. Constituía un grupo diferente al de los gobernantes, pero al mismo tiempo le oponían. Dice que estos dos grupos se unían en contra de Jesús. Y Jesús estaba diciendo que en unos 6 meses, lo que sería en la siguiente Pascua, Él se convertiría en el Cordero Pascual para todos los hombres y que regresaría a Dios el Padre en la realidad que fue lo que aconteció. Cuando ellos lo necesitarían desesperadamente, lo que sería a unos 37 años en el futuro, cuando Tito destruía la ciudad y el mismo templo en donde ellos ahora se encontraban, ¿verdad? En aquel tiempo donde ellos se encontraban, habla que quería decir, él quería decir que ellos ya podían venir, pero no lo hacían debido a su incredulidad y a su rebelión. Eran mentes oscurecidas por incredulidad y por lo tanto lanzaban sentidos irónicos y confusos en sus palabras a fin de echar un aire de desprecio a su respuesta. La pregunta constituyó el desprecio expresado de la mente de los judíos por un pseudo Mesías, quien le falló a su propio pueblo. Y aquí en los atrios de la casa del Señor, en cuanto acudiría a los gentiles. Aunque para ellos era un insulto de todos los insultos, de todos modos estaban más cerca a la verdad que ellos jamás se atreverían a darse cuenta. Por el mismo contenido de su composición, el sarcasmo suyo declara que el sentido espiritual no les hizo ningún efecto. Y hablamos de la fiesta. En el último día más grande de la fiesta, Jesús se ponía en pies, clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu, que habían de recibir lo que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Aleluya. Está hablando del 8º día de la fiesta en los tabernáculos. Presentaba la invitación más grande que jamás había dado el hombre mortal. Al hombre mortal. Dice que no es en hacer algo, sino es en creer. Creer la palabra de Dios, la cual es la historia de Cristo y el crucificado. Todos los sacrificios señalaron a Cristo y lo que Él haría en la cruz, así como en la totalidad del tabernáculo y del templo, todos sus enseres. Habla directamente el Señor a los creyentes indirectamente. Desde su interior. El Espíritu Santo comenzaría en el día de los Pentecostés. Y ya ha sido dado. El tiempo del cual Juan escribió era poco antes de la crucifixión. Cuando Jesús murió en la cruz y fue resucitado 3 días más tarde, se levantó con un cuerpo glorificado, que era una de las señales que todo pecado ya había expiado. Ahora se abría
paso para que el Espíritu Santo llegara a una dimensión nueva. Y continúa la segunda parte, que es la división del versículo 40 en adelante, que está en otro video. Y espero que esto haya sido de edificación, espero que les haya gustado la palabra de hoy. Sigan estudiando la palabra, sigan llenándose, ¿verdad?, de la palabra poderosa del Señor. Y que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde a todos y será hasta la próxima. Chau, chau.